Del siglo pasado para acá se han dado tantas divisiones entre los cristianos que algunos hablan de 50,000 y otros de 60,000 grupos cristianos distintos. Todos hablando de Cristo, todos enseñando con el mismo libro, pero dando enseñanzas diferentes. Y ya lo dice un dicho: varías, luego mientes. Es decir, si ante una pregunta que no se equivoca, no caben varias respuestas. Si se responden cosas distintas, alguien está equivocado o alguien está mintiendo. Si yo pregunto, ¿de qué color es esta camisa? Alguien dice, es negra, es verde, es roja. Varias respuestas, pero solamente una respuesta es la verdad. La verdad es una. Así que no basta que el que responda crea que es cierto lo que dice. No basta la sinceridad. A mí siempre me ha llamado la atención aquel texto bíblico de San Lucas que dice: aquellos que, conociendo la voluntad de su amo, hayan hecho cosas dignas de castigo, recibirán muchos azotes. Pero aquel que, sin conocer la voluntad de su Señor, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Me llama la atención eso. ¿Cómo es que sin conocer la voluntad de su Señor también recibirá azotes? ¿Cómo se responde eso? Una posible respuesta es que ese hombre no hizo lo suficiente para conocer la voluntad de su Señor, la verdad divina. Y entonces tenía una ignorancia culpable. En nosotros, los seres humanos, por esencia, nos toca buscar, querer, amar la verdad. En una ocasión, una persona me decía, es que tú dices una cosa, aquel dice otra, y aquellos hermanos dicen otra. ¿A quién le hago caso? Y yo me quedaba pensando, eso es el escándalo que causa la división entre los cristianos. Causa desconcierto, indiferentismo y luego incredulidad. Por eso la Iglesia de Cristo debe estar unida y ser única. Si hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola Biblia, es lógico que haya una sola iglesia. Segundo, la misión de Cristo fue una misión de unidad. Él vino para unir al hombre con Dios y a los hombres entre sí. Por eso, ¿verdad? Si la iglesia va a ser mensajera de esa unidad querida por el Señor, es necesario que esa iglesia esté unida y sea única. Tercero, las imágenes bíblicas sobre la iglesia son imágenes de unidad. La Biblia nos habla de la iglesia como un cuerpo que está unido a su cabeza, que es Cristo. Primera de Corintios 12 nos habla también de una esposa cuyo esposo es Cristo. Efesios 5 nos habla también de un edificio cuyos cimientos son los apóstoles y Cristo como piedra angular, una sola casa, no muchas casas. Se habla también de un solo rebaño, etcétera, etcétera. Cuarto, Juan 17, 21 al 23. Aquí nos dice el Señor. Es la oración de un moribundo. Es la oración que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Y cuando un moribundo habla de lo que le inquieta a su corazón, de lo que es muy importante. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, sean ellos también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno. Fijémonos lo que dice. Dice que sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. La unidad entre los discípulos debe ser como la unidad intratrinitaria, la unidad esencial que hay en Dios, una unidad de veras profunda. Y luego dice que yo en ellos, tú en mí, nosotros unidos al Señor. Y luego remata diciendo que sean perfectamente uno. O sea que la iglesia de Cristo es una. Quinto, Mateo 16:18. Dice allá, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí lo que interesa es que dice mi iglesia. No dice mis iglesias. No dice sobre este pedregal fundaré mis iglesias. Jesús funda una sola iglesia. Así que Cristo ha fundado una iglesia, una comunidad de creyentes que inició con los apóstoles y que debe estar unida y es única. Muchos cristianos entienden y aceptan eso. Cristo fundó una sola iglesia, pero esa iglesia, dicen, se echó a perder, se destruyó, muchos se portaron mal y citan la Biblia diciendo, es que la misma Biblia dice que vendrá la gran apostasía. O Hechos de los Apóstoles dice, es que entre los mismos discípulos algunos serán como lobos rapaces que arrastrarán a otros tras de sí. Pero apostasía o que algunos se lleven con falsas doctrinas a otros, no quiere decir que la iglesia se acabó, que se va a acabar. Quiere decir que algunos se salen de la iglesia, no que se acaba. Es como en una familia, alguno de los hermanos decide salirse de casa, sí, pero la casa y la familia permanece. Cristo mismo lo aseguró. Mateo 16:18, la misma cita que decíamos anteriormente. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia y los poderes de la muerte no la podrán vencer. No podrá morir. Jesús lo prometió. Otro texto bíblico, Mateo 28:20. Jesús resucitado manda a los apóstoles a predicar a todo el mundo, manda a bautizar a las gentes y les dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no se ha acabado el mundo, entonces Cristo debe estar con esa iglesia que Él inició personalmente hace 2000 años. Esa iglesia no se acaba. Por eso San Pablo en Efesios 3:21 dice, a Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. La iglesia de Cristo no se ha acabado. Existe aún hoy. Cristo fundó una iglesia, no se acaba. Pero ¿cuál es de todas? ¿Cuál es de todas? Eso todavía no lo hemos dicho. Hasta ahorita hemos dicho dos cosas. Cristo fundó una sola iglesia y esa iglesia no se ha acabado. Mateo 16:18, en esa cita se resume todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte no la podrán vencer. Casi es un pecado no saberse ese texto bíblico, porque muchos ocupan esta enseñanza en este mundo plural. Allí la Biblia dice claramente, Jesús fundó una iglesia y esta iglesia no se ha acabado. Jesús lo promete, los poderes del infierno no la podrán vencer. Si uno pregunta a muchos grupos, muchos hermanos no católicos,
En resumen, lo que dicen es, porque hacemos, somos. Ejemplo, testigos de Jehová. Dicen, somos la iglesia verdadera. Y claro, tienen que decirlo, ¿verdad? Pobre de ellos si no dijeran eso. Todos los grupos dicen eso. Mi iglesia es la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo. Pero hay que examinar los argumentos. Testigos de Jehová. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, porque nosotros predicamos de casa en casa. Mormones. Nosotros nos hacemos bautizar por los muertos y nadie más hace eso. Pentecostales. Nosotros hacemos oración profunda a Dios y sentimos al Espíritu Santo. Otros dicen, nosotros somos la iglesia de Dios se ve por el éxito que tenemos. Mucha gente se está adhiriendo a nuestro grupo. Alguien puede decir, pero eso puede deberse a la astucia o a la organización humana. O sea, porque hacen, dicen que son. Error. Primero es el ser y luego es el hacer. No porque yo diga miau, soy gato. Ustedes, una computadora, un perico o loro, puede decir miau. Pero no es el gato. Solamente hay un ser que con todo derecho y verdad puede decir miau. ¿Quién? El gato. Los demás son imitadores. Entonces, en la Iglesia Católica no nos basamos para decir que somos, diciendo que hacemos esto o lo otro. No. Simplemente lo somos. Somos el gato. La Iglesia Católica es la única congregación cristiana que puede comprobar que existe desde Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por la historia. Por la historia. Los demás grupos son grupos nuevos que comenzaron a partir del siglo antepasado. Aquí quizás parece que al principio dije siglo pasado, pero es antepasado, porque fue con los hermanos mormones cuando se desgranó grandemente la mazorca. 1830, fundados por Joseph Smith en Estados Unidos. Los hermanos adventistas del séptimo día fueron fundados por la señora Elena G. de White, 1863, Estados Unidos. ¿Quién fundó la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús? La señora Romanita Valenzuela en Villadama, Chihuahua, en México, 1914. Los Testigos de Jehová fueron fundados por Charles Taze Russell en 1870. En algunos diccionarios dicen 1872, otros dicen 1874. Yo digo 1870 porque es la fecha que ellos manejan en sus propios libros. Y así, ¿verdad? Cada grupo son grupos nuevos. Todos dicen que son la iglesia de Cristo, la iglesia luz del mundo. Fueron fundados en Guadalajara, Jalisco, México, en el año 1926 por el hermano Aarón, que se llamaba Eusebio Joaquín González. O sea que muchos grupos que conocemos son nuevos, iniciaron ayer, ¿verdad? Algunos ya aparecen en el diccionario, otros no, porque son nuevos, tienen 5 días, todavía no tienen historia ni reconocimiento social para aparecer en los diccionarios o las enciclopedias. La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo personalmente hace 2000 años. La historia lo dice. Tenemos escritos de todos los siglos. Primer siglo, por ejemplo, la Didache, una especie de catecismo primitivo. Después, del año 107 al 110, tenemos los escritos del obispo San Ignacio de Antioquía. Después, más adelante, antes del 150, los escritos de San Justino Mártir. Después, por el año 180, los escritos de el obispo San Ireneo. Él mismo escribió un libro que se llama Adversus Hereses, contra los herejes. ¿Quién tiene las tumbas de los apóstoles?
La Iglesia Católica, porque es la iglesia que existe desde Cristo. En Venecia, por ejemplo, tenemos la tumba de el evangelista San Marcos, el que escribió el Evangelio. En Roma tenemos la tumba del apóstol San Pablo. ¿Ah? Generalmente las tumbas de los apóstoles, la casa de esa tumba, pues es una basílica, una catedral, un templo magnífico. Tenemos la historia, tenemos los jefes de la iglesia de todos los siglos. Por ejemplo, aquí, miren, aquí tenemos los mosaicos, que por cierto están allá en la Basílica de San Pablo. Todos los papas, los jefes de la iglesia, primero Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, todos hasta el último, los últimos que tenemos acá, nuestro papa actual. ¿No? Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y los que sigan, todos. Aquí tenemos bajo cada imagen lo que hizo, donde nació, alguna cosa importante que hizo durante su pontificado, cuándo fue elegido papa, cuándo murió, de dónde es, etcétera. Así que es la historia. Esto lo puede usted consultar en internet, en alguna enciclopedia. Es la historia, no se puede negar, nadie puede negar esto. Esto es así. ¿Ah? Muchos hermanos separados dicen esto: somos la iglesia de Cristo. Óyeme, pero si es una iglesia nueva, es como una mujer, que una mujer dijera: miren, les presento a mi hijo de 1 año de edad, pero es hijo de mi esposo que hace 20 años que murió. ¿Ah? ¿Qué diríamos? Diríamos: no, en un momento me estás tomando el pelo. ¿Ah? No puede ser posible. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacen estos grupos cristianos recientes para justificar ese vacío de 15, 18, 20 siglos de inexistencia? Tienen que decir que la iglesia de Cristo se acabó, que ya no existe. Y entonces, de esa manera, justificar que Dios le habló a su pastor por una visión, por un sueño, etcétera, para que restaurara la iglesia primitiva. O sea, son la restauración de la iglesia primitiva. Eso dicen muchos grupos. En realidad son iglesias nuevas del siglo antepasado para acá. Yo a veces les pregunto: a ver, ¿ustedes existían, son iglesias primitivas, existían desde Cristo? Algunos dicen: sí, sí, sí. ¿Dónde estaban en el año 1000? En el año 1000, ¿dónde estaban? Presénteme algún documento, algún escrito. ¿Quién era el jefe, su presidente o como le llame? ¿Dónde estaba? Algunos me han dicho: sí, sí tenemos documentos, se los voy a traer. Los estoy esperando. Eso no existe eso. Pero nosotros sabemos que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto no admite lagunas en el tiempo. La iglesia de Cristo siempre ha existido a lo largo de 20 siglos, 21 siglos ya, siempre ha existido. Ustedes son iglesias nuevas, iglesias nuevas. Así que Jesús fundó su iglesia personalmente y no le dio permiso a nadie para que fundara otras iglesias. Otros más atrevidos dicen: sí existíamos antiguamente, nada más que estábamos ocultos. Otros, como los testigos de Jehová, hablan de la historia moderna de los testigos de Jehová para hablar de Russell en adelante, dando a entender pues que existían antes. En realidad, los hermanos testigos de Jehová dicen que Abel, los profetas y el mismo Jesucristo fueron testigos de Jehová. Error, ¿verdad? El que no distingue confunde. ¿Verdad? Ustedes son una iglesia nueva, de 1870 para acá.
antes de eso no había ningún testigo de Jehová. Siempre ha habido gente que es fiel a Dios, ¿verdad? No quiere decir que sea testigo de Jehová perteneciente a su congregación. Recuerdo que en la Ciudad de México una vez le preguntábamos a un filósofo católico qué pensaba de la división entre los cristianos. Y él, después de meditarlo un poco, nos decía: creo que en el fondo, no creen que Cristo sea Dios. Porque, ¿cómo es posible que Cristo haya fundado una iglesia, lo entiendan y digan esa iglesia ya se acabó y ahora la suya sí es la buena? ¿Cómo nacen los nuevos grupos religiosos? Pues hay de todo. Algunos de buena fe, ¿verdad? De veras queriendo llevar a Dios a los demás, llevar la palabra del Señor. Pero otros por negocio, ¿verdad? Ven la oportunidad de hacer negocio. Hay de todo. A veces también he visto que algún líder en la comunidad cristiana pues también quiere dirigir, quiere ser pastor, no se le da la oportunidad y entonces se enoja con el pastor que dirige, se separa, se lleva un grupo de seguidores y empieza un grupito allí reuniéndose en la cochera de la casa, luego hacen un salón y al rato ya tienen una iglesia y si se ponen listos, pues ahorita es allí una iglesia particular del pueblo y mañana puede ser multinacional, ¿verdad? Una empresa grande. Es que es muy fácil, usted va y lo registra ante gobernación, como poner un abarrote, un taller, usted va y ya tiene su iglesia, su empresita. Claro, y esa es la iglesia de Cristo. No dice, es la iglesia de Don Chonito, de alguien. No, es la iglesia de Cristo. Podría poner un ejemplo más cercano. A ver, cada uno de ustedes puede fundar una nueva congregación, una nueva comunidad, una nueva iglesia. Cada uno de ustedes. ¿Y qué tal si nos hacemos socios? ¿Qué tal? Yo también, si ustedes y yo, ¿verdad? A mí me gusta la predicación. Entonces, alguno de ustedes que tenga dinero, pone el dinero, hacemos un templo y yo predico, ¿verdad? Hay que traer a alguien, claro, hasta Ladis, que traiga su guitarra eléctrica, que venga y toque una batería para que esto se ponga bueno. Un coro es muy importante, un buen coro, para que la gente venga a escuchar, a alabar al Señor. Ponemos ahí a algunas personas que den bienvenida, algunas muchachas que pasen a las personas, les entreguen una Biblia si no traen, los sienten, que se mire pues esa fraternidad, la música fuerte, con volumen, y yo voy a predicar: hermano, entrégate a Cristo, que te ama, aleluya. La gente dice, ¿qué va a decir la gente? Aquí sí se siente a Dios. Cuando era católico no sentía nada. Ay, nomás estaba viendo, queriendo verlo para allá pelarme. Se siente a Dios, se siente. Cuidado, porque por los sentimientos se nublan los entendimientos. Por las emociones podemos manipular a los demás. No nada más tenemos corazón, tenemos cerebro para pensar, para buscar la verdad. Recordemos el caso de Hitler. ¿Qué pasaba con él? Alguna vez leí que después de una arenga de este hombre, había que limpiar las bancas por la humedad que dejaba la gente después de lo emocionante o la emoción que habían tenido. O sea, qué palabra, qué fuerza en su palabra, en su boca tenía ese hombre. Era Hitler y convenció a mucha gente de que había que eliminar a los judíos. Hablaba bonito el hombre. El error siempre tiene que vestirse elegantemente. Nunca se va a presentar en toda su desnuda crudeza, sino ¿quién lo recibiría? El tiempo ya se nos fue encima. Ahora quisiera responder o hacer algunos comentarios o escucharles.
o hacer algunas preguntas, quisiera algunas preguntas sobre esto que hemos compartido. No sé, micrófono. Ah, bueno, mejor. Me gusta más. Ya escribieron sus comentarios, las preguntas. Qué bueno. Vamos a darle un poquito de orden para que no se repitan, lo que es parecido, ponerlo por orden. A ver, esta, tres con el final. Esta, soy católico. Muy bien. Ok. Esto parece que no es hermano católico. A ver, esta. Bueno, muy bien. La primera pregunta. ¿Qué significa la palabra católica? La palabra católica significa universal. Viene de dos palabras griegas, kata y olon, que significa según el todo. ¿Desde cuándo se le llama católica a la Iglesia de Cristo? El testimonio más antiguo que tenemos es el de San Ignacio de Antioquía. Este obispo de Antioquía le llama católica a la iglesia en el año 107 o 110, en su carta, la carta a los esmirniotas, donde dice que Cristo fundó específicamente a la iglesia católica. Cuando Cristo fundó su iglesia, no le puso ningún nombre. La iglesia de Cristo, más que llamarse católica, es católica. La palabra católica no existe explícitamente en la Biblia, pero sí está su significado. La iglesia de Cristo es católica porque es dirigida a todos los hombres y porque tiene todo lo necesario para nuestra salvación. A los seguidores de Jesús en la Biblia se les llama los discípulos, los creyentes, los cristianos, los seguidores del camino, iglesia de Dios, etc. Si Cristo no dijo, yo fundo la iglesia católica, entonces las cosas quedan igual, confusas. Error. Si Jesús le hubiera puesto nombre a su iglesia, todas se llamarían igual. Y entonces estaríamos en el mismo problema. ¿Cómo saber cuál es de todas? La respuesta por la historia. Y sabemos que la iglesia que se remonta hasta los apóstoles es la iglesia católica. Alguien me dijo que la iglesia la fundó el emperador Constantino. ¿Qué dice al respecto? Error. Constantino no fundó ninguna iglesia. Él le dio libertad de culto. El año 313, él sacó el edicto de Milán, donde se permitía a los cristianos católicos que celebraran su culto libremente, y con eso se terminaba pues, la persecución a los cristianos, a la iglesia. En la misma Roma están las catacumbas, donde están muchos santos enterrados. Antes de que Constantino fuera emperador, la iglesia pues ya existía. Las iglesias cristianas sí estamos nombradas en la Biblia. Yo soy pentecostal de la iglesia de Pentecostés y en Hechos 2 lo dice. Pues el nombre de su congregación está en la Biblia porque de ahí lo sacaron. Muchos grupos cristianos hacen eso. Le buscan un nombre en la Biblia a su grupo y luego dicen, nuestro nombre está en la Biblia. Pero la iglesia católica existió antes que la Biblia. Primero existió Cristo, luego existió la iglesia y luego en esa iglesia se formó la Biblia. Estoy hablando, claro, del Nuevo Testamento.
Así que eso de que su iglesia tenga un nombre que está en la Biblia, no vale. Para decir que la iglesia de Cristo está como si yo, que me llamo Miguel Ángel, dijera que porque tengo ese nombre, soy descendiente de aquel famoso artista Miguel Ángel Buonarroti. No, no, hay que ir a la historia, hay que ir al acta de nacimiento, ver el árbol genealógico para ver si me conecto hasta allá. Si no, no soy de ese grupo o familia. Soy católico, pero creo que los hermanos evangélicos son buenos. En la iglesia católica hay mucho pecado. Claro que sí hay bondad entre nuestros hermanos evangélicos, pero ¿verdad? No lo dudo, no dudo eso. Y qué bueno. Pero también he visto una cosa, he visto cómo se autopromocionan. He oído que dicen en su testimonio, dice, yo cuando era católico tenía vicios, era alcohólico, me marihuaneaba, le pegaba a mi mujer. El asunto es que me llama la atención eso de cuando era católico, como diciendo que eran malos, tenían ciertos errores, porque eran católicos. Está como la canción del adúltero, una canción del folclore mexicano. Yo sé que es malo querer a dos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste. Mira lo que está diciendo. La culpa de su pecado la tiene Dios. Pues lo mismo, ¿verdad? El que dice, cuando era católico era malo. No. Lo que te faltaba era un encuentro con Cristo. Y eso puedes tenerlo aquí, aquí en la iglesia, sin ocupar salirse. La iglesia es santa y pecadora. Pecadora porque estamos tú y yo en ella. Y es santa porque su fundador es santo, porque el alma de ella es el Espíritu Santo y porque puede santificar al que quiera santificarse. Por eso es santa, ¿no? Si no eres santo aquí, fuera de la iglesia, menos la tendrás más difícil porque aquí lo tenemos todo. Aquí lo tenemos todo. Tenemos sucesores legítimos de los apóstoles. Tenemos la Biblia completa. Tenemos 7 sacramentos. Allá, con perdón, pero todo está mucho. Así que, pero dice, no, pero es que hay maldad en la iglesia católica. En el pueblo de Israel antiguo, en el pueblo judío, entre los apóstoles, en la iglesia primitiva, también pasaba eso. Los primeros cristianos, algunos se portaban mal y siempre será lo mismo. Por eso Jesús mismo lo dice. Mateo 13, 24 al 30. Aquí lo dice la palabra del Señor. Dice que el reino de Dios se parece a un campo donde crecen juntos el trigo y la cizaña. Crecen juntos. Le dijeron al amo, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y el Señor contestó, déjenlos que crezcan juntos. La separación se hará cuando llegue el día de la cosecha. Ahí está la solución. Algún día se hará la separación. Así que esto de que hay maldad siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Habrá alguien que se porte mal. Ahora yo digo, a veces, ¿por qué se fijan tanto en la cizaña? ¿Por qué no me hablas también de las estrellas? ¿Por qué juzgar la realidad de la iglesia solo por lo podrido? No. Dime también, háblame también de qué ha hecho la iglesia por la civilización de la humanidad a lo largo de los siglos. Háblame también de los santos, de los héroes, de la caridad. Háblame de eso. Así que no, pienso que no es correcto fijarse nada más en el puntito negro. Justicia, por favor.
Usted habla de una sola iglesia, pero Apocalipsis habla de varias iglesias. La iglesia de Filadelfia, los Efesios, de la Odisea. ¿Por qué no es válido que haya muchas iglesias? No se trata de muchas iglesias. Es una sola comunidad distribuida en distintos lugares, ¿verdad? Eso es lo que es. Una sola iglesia porque tienen una misma autoridad. San Pedro, San Pablo les visitan. Pablo en sus cartas les regaña, les amonesta, les enseña la fe. Es claro, pues una sola iglesia unida, con una misma fe, con una misma autoridad. En la carta a los Gálatas, por ejemplo, a ver, Gálatas 1, del 6 al 9, dice, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os pasáis tan pronto a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Como lo hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos anuncian un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ahí está claro, es una sola iglesia con una misma fe que defiende Pablo. Ahorita en todo el mundo la iglesia católica es una, la iglesia de China, de África, de Argentina, de México. Todos, por ejemplo, todos los días leemos las mismas lecturas en la Santa Misa. Lo que leemos aquí lo leen allá y lo leen allá. Es una sola iglesia, no muchas. Yo antes era católico, ahora soy cristiano. Acá me encontré con Cristo, dejé los vicios y tengo vida nueva. Cosa que no tuve cuando fui católico. Híjole, ante este comentario quisiera decir dos cosas. Primero, hermano, quien quiera que seas, felicidades. Has encontrado a Cristo y eso es lo más maravilloso. Tú eres. Gracias por estar con nosotros. Quiero darte un consejo. Sigue orando, sigue investigando. A lo mejor el Señor te concede la gracia de encontrar ahora la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Un segundo comentario. Aquí nuestro hermano dice aquí, antes yo era católico, ahora soy cristiano. No creo que él lo haga con dolo, ¿verdad? Sino que así están acostumbrados a hablar, pero esta frase no me gusta, porque al decir que soy cristiano, se entiende como fuera para decir, no soy católico, como si ser católico significara no ser cristiano. ¿Ah? No. Si vamos a hablar de cristianos, los cristianos somos los católicos porque somos la iglesia madre del cristianismo. En Hechos 11:26 se habla de que a los seguidores de Jesús se les empezó a llamar cristianos. En la ciudad de Antioquía, pues sepan que el obispo de Antioquía era San Ignacio y él a la comunidad de cristianos le llama Iglesia Católica en la carta a los esmirniotas. Así que esos cristianos mencionados en la Biblia eran católicos. Así que no nos dejemos quitar el nombre. Si alguien dice yo soy cristiano, nosotros también hay que decir yo también soy cristiano. Pero yo soy cristiano evangélico. Yo soy cristiano católico. ¿Verdad? Cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Adiós.